Salud Mujer te invita a prevenir con los mejores profesionales a nivel nacional y la mejor atención especializada en nuestros programas TIMS, Fertilidad, Mujer Dorada, Maternidad, Oncofer. En Preventiva Salud Mujer, pensamos en ti. Ubícanos en Avenida 13 de Noviembre, 534, El Tambo. Hola, buenos días. Nos encontramos el día de hoy en un programa más de Doctor en Línea, gracias a Preventiva Salud Mujer. Soy la psicóloga Carla Cubas Vergara y es para mí todo un placer encontrarme el día de hoy con todos ustedes a través de esta página para poder hablar de un tema sumamente importante, que es la salud mental. Nos encontramos ya a 18 días de este aislamiento social obligatorio. Y sin lugar a dudas, cada uno de nosotros hemos visto cómo nuestra salud física se ha visto amenazada por esta pandemia, pero no solo nuestra salud física se encuentra hoy en día afectada, sino también muchos estamos experimentando algunos problemas a nivel de nuestra salud mental. Y mi función el día de hoy es poder hablar con ustedes acerca de esto. Les reitero, soy la psicóloga Carla Cubas Vergara y el día de hoy estaremos hablando acerca de qué es la salud mental y cómo se ha visto afectada y qué recomendaciones podemos tener para poder seguir enfrentando esta época difícil. Muy bien. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que se están uniendo ya a esta transmisión. Voy a estar atendiendo también sus mensajes, así es que por favor, cualquier consulta que tengan, yo voy a estar respondiendo. Vamos escribiendo a través de la mensajería y yo voy atendiendo conforme vayamos avanzando cada una de sus consultas con la confianza del caso. Muy bien, voy a empezar entonces presentándoles un material que he traído el día de hoy para todos ustedes. La salud mental en tiempos del coronavirus, ¿verdad? Que es algo que estamos enfrentando hoy en día. La pregunta que yo les lanzaría es, ¿y tú cómo te estás sintiendo tras 18 días de este aislamiento social obligatorio? Probablemente las respuestas sean, tengo mucho miedo, tengo rabia, siento impotencia, estoy ansioso, me siento desanimado, triste. Y sí, efectivamente, muchos estamos experimentando todo un conjunto de emociones y a veces no sabemos cómo lidiar con ellas. Sin embargo, tengo que decirles que es natural que hoy en día nos sintamos estresados, ansiosos. Es natural tener miedo, sentirnos afligidos en tiempos de esta pandemia, pero es esencial que durante este tiempo que pasemos encerrados, cuidemos no solo de nuestra salud física a través del lavado continuo de las manos, sino también debemos cuidar nuestra salud mental. Hay una buena noticia que yo tengo que darles. No todo es malo en estas épocas. Presta atención a lo siguiente. Los efectos del coronavirus nos están ofreciendo una gran oportunidad. Y me dirán, ¿oportunidad de qué? Pues una oportunidad para poder mirar a nuestro alrededor, para poder centrarnos en nuestros seres queridos, para poder reflexionar y para hacernos conscientes de la importancia de nuestra salud mental. Entonces, no todo es malo ahorita. Tenemos que sacar lo mejor que nos está trayendo esta situación nueva que estamos enfrentando cada uno de nosotros. Y un aspecto a cuidar, como les decía al inicio, es nuestra salud mental. Quiero el día de hoy compartir también con ustedes algunas recomendaciones y consejos importantes para que cada uno de ustedes en sus hogares cuiden de su salud mental durante este brote y cuarentena que estamos experimentando. Estos consejos que les voy a traer el día de hoy los he recopilado de las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud frente a la pandemia que estamos experimentando. Presten mucha atención, por favor, para que los podamos aplicar en nuestros hogares y mejoremos nuestro estado de ánimo. Muy bien, el primer consejo entonces es, hay que limitar el flujo de noticias con las que nos despertamos, pasamos la tarde y también en la noche. No es bueno
que pasemos mucha cantidad de tiempo leyendo o viendo noticias que muchas veces nos hacen sentir mal. Debemos, de preferencia, elegir un momento específico del día para poder leer las noticias. Pero ojo, estas noticias que nosotros debemos de revisar tienen que ser de fuentes confiables. Por favor, hay mucha información falsa circulando en la web. Entonces, ¿a qué tipo de fuentes debemos de recurrir? Pues vayamos a páginas oficiales, como por ejemplo del Ministerio de Salud, en donde la información que nosotros podemos acceder es información certera, ¿correcto? No hagamos caso de tanta información que circula, por ejemplo, en Facebook. La gran mayoría sabemos que de esta información que tenemos en Facebook es información no corroborada científicamente y muchas veces eso nos genera mayor malestar. Entonces, reduzcamos la cantidad de tiempo que vemos noticias, de preferencia, una sola vez al día. Veamos la siguiente recomendación. ¿Qué debemos hacer? Debemos nombrar los miedos que estamos experimentando. Seguramente muchos en casa en estos momentos sienten un malestar emocional y no le podemos dar explicación a ese malestar emocional que estamos enfrentando. Debemos aprender a reconocer los miedos que estamos sintiendo para que los podamos enfrentar y podamos prepararnos. Pero ¿cómo hago para poder nombrar mis miedos? Aquí te doy algunas pautas. Primero, identifica cuáles son. Uno de los miedos más importantes que hoy en día estamos enfrentando las personas es contraer el virus. Ahora pregúntate, ¿cuán realista es este miedo que tú tienes de contraer el virus? Si estás tomando las medidas de precaución necesarias, sales a la calle quizás solo una vez por semana a hacer las compras necesarias, pero a tu regreso estás tomando las medidas que el Ministerio de Salud nos ha indicado, como el lavado de manos, retirarnos la ropa a la entrada de la casa, cambiarnos, lavarnos y luego recién entrar en contacto con nuestros familiares. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos y analizamos cuán realista es este miedo que estamos sintiendo, probablemente esa ansiedad disminuya. No sobrevalores el miedo, no hagas que ese miedo que estás experimentando se sienta como algo grande y sobre todo, no subestimes tu capacidad para enfrentarlo. Mira, vamos 18 días de cuarentena y lo hemos afrontado y lo vamos a seguir enfrentando. Eso significa que todos somos capaces de enfrentar esta cuarentena, porque somos seres resilientes y este es el momento para demostrarnos a nosotros mismos los capaces que somos de enfrentar situaciones complejas gracias a nuestra resiliencia. Y ahora, si tú estás con temor a contraer el virus, elabora un plan y prepárate. Si ese es un miedo que te está generando malestar emocional, elabora tu plan. ¿Cómo enfrentarías si es que de pronto alguien en casa resulta contagiado? Porque, ojo, tenemos muy buenas noticias. Si bien es cierto, a diario nuestro presidente nos comenta las cifras de personas que están saliendo positivo al coronavirus, hay una excelente noticia, pero que no mucho la difundimos. Por ejemplo, al día de ayer, de todos los infectados, que han sido 1.323 casos positivos, tenemos hasta el día de ayer 447 personas que han sido dadas de alta luego de haber recibido su tratamiento para el coronavirus. Entonces, reitero, no todo es malo. Existe este virus que está matando a algunas personas. Sin embargo, la cifra de personas que lo superan de manera favorable es mucho más alta que la tasa de mortalidad. Entonces, conociendo este tipo de noticias, yo estoy segura que nuestros temores también se reducen y transmitamos eso a nuestra familia. Cuéntenles hoy, después de esta sesión virtual que tenemos, cuántos pacientes ya tenemos recuperados en el Perú. Reitero, 447 personas ya recuperadas del COVID-19. Veamos la siguiente recomendación. Y luego de esto voy a atender algunas dudas. Vamos a hacer una breve pausa. La Organización Mundial de la Salud nos dice también, piensa fuera de ti mismo. ¿Y qué significa pensar fuera de mí mismo? Significa que una manera de poder ayudar a disminuir nuestros sentimientos negativos de ansiedad, de estrés o de depresión es ayudar a alguien
que sepamos nosotros que necesita ayuda. Cuando nosotros ayudamos a los demás, no solo nos vamos a sentir bien nosotros, sino que estamos ayudando a alguien a que también se sienta mejor dentro de todas estas condiciones que estamos experimentando. Es un llamado, entonces, esta recomendación a que seamos solidarios con las personas que tenemos cerca a nosotros. Ayuda a los demás y de esa manera te estás ayudando a ti mismo. Muy bien, vamos a atender entonces, si es que tenemos por aquí algunas consultas. A ver, permítame un momento, por favor. Quiero aperturar la sesión de consultas. Vamos a ver. Bueno, me parece que todavía no tenemos consultas. Espero que la información esté siendo completamente clara. Y si no, por favor, si alguien tiene una consulta de manera personal, escríbanme para poder yo ir respondiendo a estas inquietudes. Rafael me dice por ahí, muy bien, gracias Rafael. ¿Qué hacer para la ansiedad y el estrés? Mira, Rafael, te acabo de dar ya algunas pautas. Estos estados emocionales, como la ansiedad y el estrés, se originan básicamente porque tenemos algunos pensamientos aquí en la cabeza. Muchos de esos pensamientos están relacionados con nuestros miedos, de lo que hablaba hace un instante. Entonces, una labor importante, Rafael, que tenemos que hacer hoy en día y que todos debemos de tener como tarea es identificar esos pensamientos que son los que me están generando esos estados de ansiedad y de estrés. Como por ejemplo, hablábamos de un pensamiento, me voy a contagiar del coronavirus. O de repente ese pensamiento que tenemos es, ¿qué hago si algún familiar cercano a mí se contagia del coronavirus? ¿Y qué debemos hacer ante esos pensamientos una vez que los identificamos? Hay que preguntarnos, ¿cuán realistas son? ¿Correcto? Y analizarlo de manera muy concienzuda para poder darnos cuenta que a veces la magnitud de lo que sentimos no corresponde con la realidad, ¿correcto? Otra clave, Rafael, te recuerdo, no estar viendo la mayor parte del día noticias que nos generan y exacerban estos estados de ansiedad y de estrés. ¿Sí? Más adelante les voy a dar algunas otras pautas más. Por aquí también una pregunta que la mayoría de personas nos está planteando. ¿De qué manera debemos actuar con los niños? Y efectivamente, ese es un reto que hoy en día la mayoría de familias tiene que asumir. Si nosotros siendo adultos experimentamos miedo, pues nuestros niños en casa también lo hacen. Pero recuerden, es una reacción normal frente a esta circunstancia. ¿Qué debes hacer con tus niños en casa? Primero, explícales qué es lo que está ocurriendo, pero utiliza un lenguaje sencillo, que tu niño pueda comprender. Utiliza palabras que le sean fáciles de procesar y que entienda esta situación. Los niños necesitan saber la verdad y quieren saberla. Entonces, explicarles lo que está ocurriendo es una buena forma de ayudarlos. Otra recomendación que yo puedo dar con los niños es que tratemos de mantenerlos ocupados en casa. En la medida en la que las personas nos ocupamos haciendo algo, nuestra mente está pensando menos en cosas negativas. Los niños se distraen con facilidad, les podemos hacer dibujar, pintar, y también es importante darles tareas para que ayuden en casa. Bien, veamos otra pregunta. Adriana me dice, ¿cómo hacer si no quiero aceptar, debe ser el miedo que tengo? Y lo justifico con sustentos lógicos. Muy bien, Adriana. A eso que tú estás haciendo en psicología es un mecanismo de defensa que las personas utilizamos, al cual le denominamos racionalización. Lo que tú estás haciendo es racionalizar. Estás buscando esos argumentos lógicos para encubrir ese miedo que tú sientes. No es bueno que hagamos eso, Adriana, porque esto te puede llevar a un cuadro, por ejemplo, de somatización.
¿Qué significa eso? Que quizás puedes empezar a experimentar una serie de molestias físicas, como dolores de cabeza o cefaleas, opresión de pecho, temblores, no sé, de repente dolores de estómago, que no tienen una causa médica. Y la causa es un factor psicológico. Lo más recomendable, Adriana, es hablar de nuestros miedos. Estamos en casa. Estamos con personas a las que amamos y personas que nos aman. No debemos tener miedo de hablar de nuestros miedos. Muchas veces parte de la terapia y el inicio de la terapia es esa, hablar, exteriorizar, decir cómo me siento, decir por qué me siento así. Y eso nos va a ayudar mucho, Adriana. Muy bien, Yani nos pregunta, ¿qué hacer si una persona sufre de insomnio debido a la cuarentena? Muy bien, y además se trata de una persona que ya tiene ansiedad. Muy bien, el insomnio sin lugar a dudas es uno de los signos y síntomas más comunes cuando estamos en un cuadro de ansiedad, depresión o estrés. Entonces, algo que hoy en día las personas no deberíamos hacer es alterar nuestros horarios habituales que manteníamos antes de esta cuarentena. Por ejemplo, muchos están despertando ¿a qué hora? 10, 11, 12 de la mañana, ¿correcto? ¿Por qué? Porque están hasta muy tarde viendo noticias o viendo alguna película. No deberíamos alterar nuestros horarios para ir a la cama, por ejemplo, para dormir. Parte del insomnio se da a raíz de eso, ¿no? De que hemos alterado nuestros ciclos u horarios normales, habituales, a los que ya estábamos acostumbrados. Entonces, Yani, la principal recomendación frente a eso sería establecer horarios específicos para ir a la cama. ¿Correcto? De esa manera vamos a ir combatiendo un poco el insomnio. ¿Qué más podemos hacer frente al insomnio? Por ejemplo, leer un libro antes de ir a la cama o ya en la cama. Esto nos ayuda a poder conciliar rápidamente el sueño. Y Yani, si se trata ya de un diagnóstico de ansiedad, yo espero que el paciente o la persona por la cual me consultas ya esté previamente recibiendo su tratamiento para el manejo de la ansiedad. Eso es importante, si es una ansiedad que sobrepasa un nivel que pueda ser tratado solo con terapia, sino que ya requiere tratamiento farmacológico. Hay que tener en cuenta ello, ¿ya? Sí, Liliana nos consulta también cómo podemos manejar el estrés en nuestros hijos pequeños, imagino yo, pero también en los adolescentes. Los adolescentes tienen ciertas características muy peculiares, ¿cierto? Bajo estas circunstancias, lidiar con ellos puede ser un poco más complejo, porque los adolescentes se encierran en su mundo, algunos de ellos, y establecer un diálogo con ellos suele ser complicado. Sin embargo, bajo esta circunstancia que hoy en día estamos viviendo, quieras o no, se está propiciando una cercanía entre padres e hijos, algo que hace algunas semanas atrás no teníamos, y yo estoy segura que ustedes me van a dar la razón. La mayoría de padres nos la pasábamos mañana y tarde trabajando y llegábamos a casa solo por la noche, quizás estábamos un tiempo muy corto con los hijos y luego todos a dormir. Entonces, este tema del aislamiento social nos brinda esa oportunidad de poder establecer nuevos canales de comunicación con nuestros familiares más cercanos, con nuestros hijos pequeños, con nuestros hijos adolescentes. El juego es una manera muy fácil de acercarse a los niños pequeños. Padres, jueguen con sus hijos. Con los adolescentes, ¿qué hacemos? Fomentar, como les decía, mayores canales de diálogo para poder acercarnos a ellos y atender a sus temores. Yo estoy segura que estas reacciones a veces de pronto oposicionistas de los adolescentes se dan porque son un llamado de atención. Ellos no te van a ir y te van a decir necesito que hables conmigo, no, ellos lo manifiestan con esas conductas. Entonces veamos más allá solo de esas conductas negativas que a veces ellos tienen. Son un llamado para nosotros los padres a atender ciertas necesidades. Todos tienen miedo, no solo tú, tus niños pequeños, tus adolescentes, tus padres, adultos mayores, todos tenemos miedo. Hablemos de esos miedos con cada uno de ellos, ¿sí? Muy bien, me dice Celeste, ¿qué actividades se puede trabajar
con el adulto mayor? Mira, y también que padece de cáncer. Bueno, mi primera recomendación, si se trata de un paciente oncológico, Celeste, es seguir proporcionándole el tratamiento médico. De ninguna manera debemos suspender el tratamiento que venía recibiendo ya por la afección de cáncer que padecía. Eso es lo primero, para que el adulto mayor esté controlado y para que la familia también se sienta tranquila. ¿Qué actividades podemos trabajar con un adulto mayor? Bien, y esto es importante, Celeste, porque de ninguna manera debemos permitir que los adultos mayores no hagan nada en casa, porque eso, en lugar de ayudarlos, los perjudica. Mientras más activo se encuentre el adulto mayor, su salud también mejora. Se me ocurre de pronto que nos puede ayudar en algunas actividades sencillas de la cocina, ¿no? No sé, como pelar la arveja, que es una actividad que no le va a demandar mayor esfuerzo físico, ¿no? O de repente darle las medias que hemos lavado de los niños y adolescentes para que las empiece a juntar por parejas y de esa manera las doble y se mantenga ocupado. ¿Por qué no leerle un fragmento de repente del periódico, algo sencillo, pero una noticia que sea agradable? Y también dialogar. A nuestros adultos mayores les encanta contarnos sus anécdotas, sus historias de vida. Y mira que ese podría ser una oportunidad para que la familia se reúna alrededor de nuestro adulto mayor e interactuemos con él o ella y también nos unamos todos como familia. Muy bien, entonces veamos algunas otras preguntas más. Adriana me dice: tengo ansiedad, he estado recibiendo terapias, pero por esta cuarentena y otros motivos ya no pude seguir con mis terapias y citas. Hay días que me siento mal y me entran los ataques de pánico. Efectivamente, Adriana, la situación que tú me relatas a continuación es una situación que se viene presentando en la mayoría de pacientes que veníamos tratando. Al igual que tú, yo he tenido que suspender mis atenciones terapéuticas en la clínica, ¿no? Debido a que tenemos que cumplir con estas medidas del gobierno. Adriana, si tú ya has estado teniendo algunos ataques de pánico, entiendo yo que también ya has estado recibiendo tratamiento farmacológico. No descontinúes tu tratamiento farmacológico. Es importante que sigas tomando tu medicación conforme te lo indicó el médico psiquiatra. Y una vez que salgamos de esta situación, retomes el tema de tus terapias, ¿correcto? ¿Qué puedes hacer hoy en día para manejar tu ansiedad, Adriana? Lo primero es, si estás en casa con familiares, no te aísles de ellos. Es importante que compartas con tu familia. Busca, Adriana, una actividad que a ti te resulte placentera, una actividad que te ayude a sentirte mejor, como por ejemplo, cantar. No sé, de pronto puede ser bailar, ¿te gusta bailar o no? Me gusta leer, bien, me gusta ver películas y procura, Adriana, realizar esa actividad que a ti te resulta placentera durante espacios de tiempo que puedas tener durante el día, ¿correcto? Pero es pieza clave para mí que no descontinúes tu tratamiento farmacológico. De esa manera vamos a mantener controlados los síntomas que experimentas por este cuadro de ansiedad, ¿sí? Entonces busca actividades que te sean placenteras, Adriana, y aplícalas durante el día, ¿ya? Vania nos pregunta: tengo un hermanito de 4 años con síndrome de Down. ¿Qué actividades puedo hacer, Vania? Tener un niño en casa con síndrome de Down es una experiencia realmente hermosa. Son niños altamente afectivos que manifiestan su afectividad con todos en casa. Aprovechemos eso, que en estos tiempos lo necesitamos y debemos aprender un poquito de este hermanito que tú tienes para que todos en casa expresemos nuestras emociones. ¿Qué puedes hacer con él, Vania? Juega con tu hermano, involúcrate en sus juegos. Hay que leerle cuentos. Nosotros podemos encontrar cuentos en la web que ayudan a los niños, por ejemplo, a manejar sus emociones, que son cuentos sumamente sencillos. Entonces te puedes descargar, Vania, algunos de estos cuentos. ¿Qué más puedes hacer? Si tienes colores en casa, imprímele algunas mandalas y pinten todos en casa. Pintar mandalas ayuda mucho y también le doy esta recomendación
con Adriana y a todas las personas que estén experimentando síntomas de ansiedad. Pintar las mandalas ayuda mucho a controlar estados ansiosos. Entonces, es algo que lo podemos hacer rápidamente en casa, no requiere mayor material, ¿sí? Entonces, podemos utilizarlo. Muy bien. Lourdes me dice, ¿qué hacer si convivimos con una persona que tiene hipocondría? Muy bien. Es un tema, Lourdes, definitivamente complejo, no solo para el paciente, sino también para la familia, para las personas que están a su alrededor, ¿no? El hipocondriaco asume que padece determinadas enfermedades cuando en realidad no las tiene, ¿no? Y la causa es básicamente un factor psicológico. ¿Qué debemos hacer, Lourdes? Te sugeriría que utilicemos esta pauta que les daba hace un momento para poder dialogar con este familiar acerca de esa sintomatología que experimenta o de los miedos que puede estar enfrentando en este momento. Tú, Lourdes, los puedes guiar, ¿no? Pregúntale en un momento, en un espacio adecuado, ¿cuáles son los miedos que estás experimentando? ¿Por qué crees tú que vas a desarrollar determinada enfermedad? Luego ayúdale a analizar cuán realista podría ser que realmente padezca de esa enfermedad, ¿no? Hoy en día, estos cuadros de somatización que difieren de la hipocondría se están presentando muy a menudo. Por ejemplo, las personas, si tienen un leve dolor de cabeza, dicen, uy, creo que ya adquirí el COVID-19, ¿no? O si empiezan de repente con cierto dolor en el pecho, también asumen de que ya están desarrollando la enfermedad. Entonces, es un tema común, no debemos alarmarnos por ello. Lo importante sería ayudarlos a racionalizar, hablar sobre ese miedo, preguntarles cuán realista podría ser de que hayas adquirido el virus. ¿Has salido a la calle? No, no lo has hecho. ¿Has estado en contacto con una persona que padezca la enfermedad? Tampoco lo has hecho, porque en casa todos estamos sanos. Entonces, de esa manera le ayudamos a ver que la probabilidad de que esté adquiriendo una enfermedad o el COVID-19 se disminuye, ¿no? Los ayudamos a centrarse más en la realidad y de esa manera también ayudamos a que su sintomatología disminuya. Bien, voy a seguir continuando con estas pautas para luego también poder atender a sus consultas, a menos que ya el tiempo nos esté ganando, ¿sí? Veamos el consejo número 4 que nos da la Organización Mundial de la Salud para poder protegernos mentalmente durante este brote y cuarentena. Hay que saber buscar apoyo, pero sabiamente. ¿Qué significa esto? No te aísles. Si de por sí ya estamos aislados por esta cuarentena, pero estás en casa y estás con alguien, al menos con una persona. Y en el mejor de los casos estás con más personas a tu alrededor. Entonces, activar esas redes de contacto es importante, pero ojo, tampoco esta interacción social no se limita a las personas con las que estamos en casa. Miren, hoy en día, ¿cuántas personas estamos interactuando a través de este medio? Y es una forma de poder activar estas redes de contacto. Te pregunto yo, ¿has hecho llamadas a tus amigos? Hoy en día tenemos la facilidad y el acceso al internet, a las redes sociales, a través de las cuales, por ejemplo, podemos hacer videollamadas y de esa manera mantenernos en contacto con amigos, amigas, compañeros de trabajo, ¿no? Para de esa manera no sentirnos tan solos, ¿ya? Pero ¿qué sí deberíamos hacer? Evitar a personas que se encuentren tan igual que tú o mucho más ansioso y estresado que tú, porque eso en lugar de ayudarte puede perjudicar tu salud mental. Entonces, la idea es buscar contactarme con personas que me ayuden a estar mejor, personas de las que de pronto sé que voy a recibir un buen consejo para cómo lidiar con todo esto que estamos enfrentando hoy en día, ¿sí? Y por favor, si sentimos que este malestar emocional ya está saliendo fuera de nuestro control, hay que buscar ayuda de un profesional. Hablábamos hace un rato con las personas que están aquí, me decían, bueno, yo recibía mi terapia, pero le hemos tenido que suspender. Si puedes manejar el malestar emocional que se está produciendo, enhorabuena, pero si no puedes hacerlo, es importante que busques ayuda profesional. Hoy en día se han activado una serie de plataformas online que están brindando primeros auxilios psicológicos
ante emergencias, ¿no? Por ejemplo, yo les estoy compartiendo ahí un link que se ha creado específicamente para brindar ayuda y soporte psicológico a los pacientes que lo requieran, ¿no? De manera urgente. Todo esto es en línea, de tal manera que no, el profesional no va a salir de su casa ni el paciente va a salir de su casa. Lo van a hacer así, vía online. Y de esa manera se brinda la asistencia psicológica, se puede brindar una terapia breve, individualizada, que ayude a la persona a poder estabilizarse emocionalmente. ¿Sí? Entonces, por favor, me gustaría, y de repente lo podemos compartir a través de la página de Preventiva Salud Mujer para que todos nuestros usuarios que sientan la necesidad de realmente buscar una ayuda profesional en estos momentos puedan acceder a esa plataforma en la que estudiantes de los últimos siglos de psicología, docentes de universidades, psicólogos, están atendiendo online a las personas que lo requieran. ¿Sí? Y el quinto consejo que nos da la Organización Mundial de la Salud es, y ya les adelantaba un poquito frente a la consulta de uno de nuestros participantes, es que debemos mantener nuestra rutina. Mal hacemos si es que estamos en la cama mucho tiempo. Entonces debemos estar levantándonos temprano, duchándonos y empezando a hacer nuestras labores en casa. De ninguna manera empezar una vida sedentaria en este momento nos ayudaría, para nada. Entonces trata de mantener un horario de sueño normal. Eso va a ayudar a incrementar tu sensación de bienestar. Por ejemplo, me decían, ¿qué voy a hacer? Porque también estamos empezando a experimentar insomnio. Practiquen deporte en casa. La práctica de deporte te va a ayudar a disminuir o a mejorar este problema del insomnio que estás experimentando, ¿sí? Entonces, la rutina de ejercicios para la cual no hay necesidad de salir a la calle, lo podemos hacer en casa. ¿Cuántos videos encontramos hoy en día en YouTube de pronto que nos ayudan y nos orientan acerca de rutinas de ejercicio breves que las podemos hacer en casa? Pero es más, se recomienda que los adultos, por ejemplo, deben realizar 1 hora mínima diaria de ejercicios, ¿no? Y nuestros niños al menos media hora. Miren, qué importante sería. Me dicen, ¿qué hago con mi hermanito pequeño, con mis adolescentes? Practiquemos ejercicios, todos juntos en casa. Es una buena manera de unirnos, pero también de hacer que las horas del día pasen mucho más rápido. Y también, sumamente importante para todos ustedes, nos lo dice CNN en un reportaje que han hecho, no te sientas culpable por tus preocupaciones, por tus miedos o por tu ansiedad. Entiende que estamos enfrentando algo nuevo para lo que no estábamos preparados. Contextualiza tus preocupaciones, pregúntate cuán real es esa preocupación, es ese miedo que yo tengo. Y una vez que hayas hecho eso, no impidas, no permitas que nada te impida vivir una vida saludable. Manejar nuestros pensamientos depende únicamente de nosotros. Pregúntate, ¿son nuestros pensamientos los que nos generan el malestar emocional? Si pienso cosas negativas, automáticamente mis emociones van a ser negativas. En la medida en la que yo modifique mis pensamientos, mis emociones se van a ir modificando. Esa es la pieza clave de todo esto. Identifica pensamientos que te generen malestar, para que de esa manera los puedas racionalizar, modificar y tus emociones también mejoren y por ende también tus conductas. Bien, muy bien, vamos a ver. ¿Algo más? Gaby por aquí nos hace una pregunta. Me la paso durmiendo. ¿Puedo tomar los antidepresivos en doble dosis? Gaby, entiendo entonces que tú ya vienes recibiendo un tratamiento para la depresión. De ninguna manera, Gaby, debemos modificar sin el consentimiento de nuestro médico la dosis que venimos tomando, mucho menos duplicarla. Entonces, no, Gaby, mi recomendación sería no, a menos que puedas contactarte con tu médico para que te haga un reajuste de la dosis que vienes tomando y de esa manera evitemos cualquier otro tipo de complicación, ¿ya? Trata de activar tus rutinas diarias, Gaby. No es bueno que te la pases durmiendo. Entiendo que por la depresión es difícil, ¿sí? Pero necesitamos que estés activa. Que te la pases todo el día en cama no ayuda a mejorar tu salud mental. Entonces, trata de involucrarte en actividades que te resulten placenteras en casa, contáctate con amigos,
trata de hacer más cosas para que estés mucho más activa, ¿sí? Por ahí también nos preguntan, ¿qué efecto psicológico tendrán los que están adictamente con el celular? Sí, pues definitivamente hoy en día un mal hábito que hemos adquirido la mayor parte de personas es de que estamos mucho tiempo al teléfono, ¿no? Y nos desconectamos de nuestro espacio temporal en el cual estamos físicamente y vivimos en la virtualidad, ¿no? Eso definitivamente ya está trayendo y a la larga va a seguir trayendo una serie de consecuencias, ¿no? Como por ejemplo, menos sociabilidad, ¿no? Las personas hoy socializan menos de manera presencial. Y a veces la socialización que se establece de manera virtual no es del todo real, ¿ya? Menos en estos tiempos. La Organización Mundial de la Salud nos dice que no debemos pasar mucho tiempo al teléfono, ¿no? No, mucho menos para revisar nuevos posts de Facebook, por ejemplo, ¿no? Porque la información que nos brindan no ayuda psicológicamente. Entonces deberíamos restringir, evitar cada uno de nosotros utilizar cada vez menos tiempo el teléfono y concentrarnos en las personas que están a nuestro alrededor. Bien, por ahí también nos preguntan, vivo con un niño de 10 años que es dependiente a los videojuegos y cuando se le realiza alguna corrección llora y se desespera. Efectivamente, entiendo que debe tratarse ya de un diagnóstico confirmado por un profesional en la salud mental, ¿no? El tema de la dependencia a los videojuegos. Obviamente en este tiempo de cuarentena, el manejo de las dependencias, ya sea a los videojuegos, al alcohol o a la droga, se vuelve todo un reto para la familia, ¿no? Por toda la sintomatología que la persona dependiente experimenta. Entonces, recurrir, por ejemplo, si sentimos que la situación se está saliendo fuera de control, a esta atención online que se ha generado de psicólogos sería muy adecuado, ¿no? Porque muchos pacientes con dependencia también requieren medicación. Entonces, si ya estaba recibiendo la medicación, debe continuarla, y si no la tenía, podría ser una buena forma de poder encontrar el mecanismo de que pueda ser medicado, pero obviamente por un médico psiquiatra, ¿ya? ¿Por qué este niño del cual me consultan de 10 años, cuando se le corrige llora, obviamente por sus niveles de susceptibilidad, ¿no? De pronto ha encontrado en el llanto la manera en la que la familia recompensa sus conductas. Como llora, ya, déjenle que haga lo que quiere. Entonces, esa es una conducta que yo le sugeriría a la familia se debe de trabajar a través de terapia, ¿no? Tenemos que revertir esa conducta. La hemos reforzado de manera inadecuada, ¿no? Llora, consigue lo que quiere. Tenemos que revertir esa situación. Entonces, ahí es importante que nos vayamos preparando para que una vez que salgamos de esta cuarentena puedan recibir el soporte psicológico necesario para que este niño pueda, a través de técnicas cognitivo-conductuales, mejorar esa sintomatología. Sí, mientras tanto, en casa hoy en día podemos tratar de mantenerlo ocupado, hay que involucrarle en las labores del hogar, hay que darle responsabilidades para que también se mantenga ocupado, ¿ya? Muy bien, Adriana Molina nos pregunta, ¿cómo sería el afrontamiento para el personal de salud? Gracias, Adriana. Y esa es una pregunta muy importante la que nos realizas, porque no solo las personas que estamos en casa estamos viviendo estos efectos de la ansiedad y del estrés, sino también el propio personal de salud. Hace algunas horas leía que en España el personal de salud también está colapsando a nivel de su salud mental, porque es una situación, como les decía hace un rato, para la cual no estábamos mentalmente preparados. Nos ha sorprendido. Entonces, el personal de salud, Adriana, también necesita recibir en este momento soporte psicológico. No solo requiere que los dotemos con los insumos médicos para que puedan realizar su trabajo y atender de manera adecuada a los pacientes que hayan sido diagnosticados con coronavirus, sino también necesitamos prestar atención a su salud mental. Adriana, no sé si tú seas personal de salud o tengas algún familiar que sea personal de salud, pero necesitamos ayudar también
desde la parte de la salud mental a estos profesionales. Ellos también se están estresando, ellos están experimentando mucha frustración, ira, porque no pueden salvar algunas vidas o porque no cuentan con los insumos necesarios. También se están deprimiendo. Entonces, también es un sector de nuestra población a la que tenemos que prestarle muchísima atención. Muy bien. Moraima nos pregunta, ¿qué recomiendas cuando las familias tienen hijos con una discapacidad intelectual? Bien, Moraima, no sé si de pronto hablamos de un tema. Bueno, es una discapacidad intelectual básicamente lo que me describes. Me hubiera gustado saber un poquito más, pero mi recomendación es igual, ¿no? O sea, no nos vamos a poner a hacer tareas tan complejas que de repente no le resulten fácil hacer, porque en lugar de ayudarlo le vamos a generar más frustración. Hay que buscar actividades que se adapten a su nivel de entendimiento. Entonces, podemos hacer desde actividades muy sencillas, como les recomendaba hace un rato, pintar mandalas o dibujar o bailar o hacer rutinas de ejercicio, ¿no? Que no van a requerir demasiado procesamiento de información, sino cosas mucho más prácticas, ¿no? Que se adapten a sus necesidades, básicamente. Entonces, Moraima, si tú eres mamá o eres hermana de este niño, o conoces algún niño que tenga algún problema a nivel intelectual, hay que buscar actividades que se adapten a su entendimiento y que las pueda realizar sin ningún tipo de dificultad. Somos altamente creativos, el peruano se caracteriza por eso. Tenemos tantas cosas en casa que nos podrían servir para poder distraernos, pasar el tiempo. Un juego de mesa, por ejemplo, ¿no? Jugar monopolio, cartas en casa un día a la semana, hace que esta situación sea mucho más llevadera. O empezar un karaoke juntos en casa nos ayudaría a desconectarnos de todo esto que estamos viviendo por un espacio de tiempo y sentirnos bien. Eso es lo que debemos procurar hoy en día cada uno de nosotros. Recuerda que si tú no cuidas de ti mismo, nadie más lo va a hacer. A veces la vida nos enseña de una manera muy dura eso, ¿correcto? Cuidarnos a nosotros mismos. Nadie mejor que tú para que te cuides y protejas y evites estar accediendo a aquellas cosas que te generan mayor malestar emocional. Cada uno de nosotros es responsable por sí mismo. Entonces, cuidar nuestra salud mental está en nuestras propias manos. Y si podemos luego cuidar, y debemos hacerlo, a las personas más cercanas a nosotros, hagámoslo. Pero si tu salud mental ahorita no está bien, ayudar a los demás va a ser bien complejo. Entonces, empecemos por uno mismo, ¿no? Muy bien, Rosario, me dice cómo intervenir en pacientes con diabetes. Muy bien, Rosario, hoy en día tenemos muchas familias, pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Como hipertensión, diabetes, insuficiencia renal u otros problemas. ¿Qué debemos hacer con estas personas, Rosario? Tratar de que su vida dentro de casa sea lo más normal posible. No debemos de ninguna manera hacerlos sentir que, por ejemplo, están en constante riesgo, porque eso, por el contrario, no ayudaría a que la persona se sienta emocionalmente tranquila. Entonces, igual, si tiene un diagnóstico de diabetes, debe estar recibiendo su tratamiento médico conforme lo indicado, pero podemos involucrarlo también en actividades diarias, ¿no? La diabetes me parece que de ninguna manera le va a impedir realizar actividades en casa, sino por el contrario, como lo decía hace un momento con los adultos mayores, mientras más activos se encuentren, su salud mental es mejor, ¿no? Porque de esa manera no estamos dejándonos invadir por pensamientos negativos que nos ponen más ansiosos. Entonces, cuidar mucho sí de su alimentación y de su tratamiento médico, Rosario, pero a nivel de su salud mental, es que hacemos en casa en la medida que su resistencia física se lo permita, ¿no? Pero no, estas 5 recomendaciones que yo les he dado, Rosario, me parece que sería importante. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo si se trata de nuestros padres, por ejemplo, adultos o adultos mayores, a los que les encanta estar viendo las noticias, ¿no? Ya les he dicho que no es muy recomendable estar todo el tiempo viendo estas noticias sobre la cantidad de muertes, que nada nos ayuda, ¿no? La cantidad de infectados. Entonces, más bien hay que procurar ver otro tipo de programas, quizás un documental, o mejor leemos un cuento en común para toda la familia,
¿no? Hacer actividades que sean más placenteras. Esa es mi principal recomendación. Y no sentirnos culpables. Ahorita estamos en una especie de montaña rusa emocional, ¿no? Una ruleta rusa. Hay días que estamos bien, pero hay días que estamos mal. A veces arriba, a veces abajo. Es normal, no nos sintamos mal por eso. Es una reacción normal de nuestro organismo y de nuestra mente ante esta situación para la que no estábamos preparados. Entonces, no nos sintamos alarmados si hay días en los que tenemos ganas de llorar. Yo siempre les digo a mis pacientes, nos han censurado en ese sentido, ¿no? Porque desde pequeños nos enseñan que llorar es malo, más aún si eres varón, ¿no? Que te dicen tú no debes llorar, los hombres no lloran, cosa que es completamente falsa. Entonces, si sientes ganas de llorar porque estás muy angustiado, hazlo. No tiene nada de malo. A todos nos ha pasado que cuando nos hemos sentido tan mal emocionalmente y hemos llorado el tiempo que haya sido necesario, después de eso, ¿cómo nos hemos sentido? Después de llorar. Pues mucho mejor. A eso le llamamos catarsis. Cuando nosotros lloramos, botamos todo lo que nos está haciendo sentir mal, pero luego regresamos con más ganas, con más energía para poder seguir afrontando las situaciones que se nos vienen. Entonces, llorar no es malo. Si tienes ganas de llorar, hazlo. Pero ojo, no te sumerjas en una depresión, ¿correcto? Todo está en nuestras manos. Muy bien. No sé si hay más consultas. Bien, quisiéramos hacer a nivel de Preventiva Salud Mujer una invitación para todos ustedes. Este sábado vamos a tener un taller de coaching a las 10:30 por este mismo canal, a través de la página de Facebook de Preventiva Salud Mujer. Entonces, estaremos aprendiendo más cosas gracias a este programa que es Doctor en Línea. Espero que el día de hoy mi participación y mi diálogo con ustedes nos haya servido, aunque sea un poquito, a cada uno de nosotros para concientizarnos sobre la importancia de nuestra salud mental. Tengamos en cuenta estas 5 pautas que les he dado el día de hoy. Seamos el efecto multiplicador de esta información que yo te he dado hoy. Miren, todos los que hemos estado en línea pueden ayudarme a compartir esta información con sus seres queridos para que de esta manera podamos hacer una contención de los efectos o secuelas psicológicas que puede traer esta cuarentena. Son 5 pautas muy sencillas, pero que si las aplicamos nos ayudarían mucho a que estos días que se nos vienen de permanencia en casa sean mucho más llevaderos. Tomémoslo con calma. Hay muchas cosas buenas dentro de esta situación que estamos afrontando hoy en día. Estamos más cerca a la familia, estamos más cerca a la pareja, a los hijos, a los que a veces no los veíamos por tanto trabajo. Entonces, esta es una nueva oportunidad que nos da la vida para poder retomar esos lazos afectivos con nuestros seres queridos. Les deseo lo mejor, si es que ya no hay más indicaciones, y nos estaremos contactando, espero, nuevamente en los próximos días. Les mando desde aquí muchos afectos a cada uno de ustedes, fuerza, vamos a salir de esto, pero hagamos lo que el Estado nos dice, quedémonos en casa y prioricemos mucho el lavado de manos, no salgamos, por favor, a menos que sea estrictamente necesario. Cuídense y cuiden a los suyos. Gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Preventiva Salud Mujer te invita a prevenir con los mejores profesionales a nivel nacional y la mejor atención especializada en nuestros programas TIMS, Fertilidad, Mujer Dorada, Maternidad, Oncofer. En Preventiva Salud Mujer pensamos en ti. Ubícanos en Avenida 13 de Noviembre 534 El Tambo.